L'artista ha de tenir consciència de que vol ser artista. Llavors, totes les creacions que faci la persona que té consciència de ser artista són artístiques. Són molts els artistes que venen d'altres països a visitar Barcelona i sobretot cercant possibilitats. La major part d'artistes que visiten Barcelona jo no crec que busquin la fama a Barcelona a curt termini, sinó que el que els interessa fonamentalment és establir contactes, relacions amb artistes autòctons i sobretot establir també relacions amb llocs importants com ara les institucions. De tota manera, una cosa és trobar la ciutat adient per fer recerca, per fer amistats i per fer contactes, i una altra, molt diferent, és guanyar diners. Barcelona, quieras que no quieras, sigue teniendo un peso específico como marca, como espacio, como entorno creativo, como laboratorio social. Yo creo que a ese nivel sigue siendo una ciudad que ofrece espacio de interacción y de relación entre los que vienen con los que están, entre los fenómenos más propios de la tradición, con las innovaciones. En ese sentido creo que aún, pese a que ha habido un decalaje, hay una buena dialéctica. Otra cosa es qué tanto puede realmente reportar en términos de éxito, según cómo lo leas, proyección internacional, beneficio económico, esa presencia en Barcelona. Hi ha molta gent que vol accedir a un mercat de l'art, si en volen viure, o amb una cultura de l'art que es pot consumir, però que no obligadament en tinguis que viure. Encara que jo entenc que l'artista hauria de poder-ne viure, treballar i fer el que faci falta, no? No crec que hi pugui haver un artista que visqui la seva producció, si no és que té una galeria que li proporciona aquesta eina de socialització i de presentar la seva feina i d'explicar-la bé i de saber-la vendre. Si no té aquest agent, diguem, de galeria o agents culturals com poden ser curadors, comissaris... Yo estudié en Sevilla, me fui de allí porque, bueno, estudié la carrera allí, luego no me apetecía quedarme más tiempo porque tampoco veía que aquel movimiento me... También creo que salí de la facultad y todavía estaba buscándome un poco. Entonces una amiga mía quería venir a Barcelona, me dijo, ¿te vienes? Y dije, vale. Y al empezar, bueno, fue claro, aquí no te conocía nadie. O sea, tampoco es que en Sevilla me conocieran mucho porque estaba estudiando, pero claro, llegar aquí y no tener... Ya había hecho exposiciones y tal y cual, pero no a nivel Barcelona. Y duro, llamaron muchas puertas, o sea, estuve como 2 o 3 años trabajando en lo que fuera y con el dossier debajo del brazo y puerta, email, puerta cerrada. Y como veía, bueno, lo intentaba y claro, tampoco tenía espacio para pintar, pintaba en casa. Hasta que me monté un blog. Me empecé a dibujar cada día, o sea, trabajaban fuera de Barcelona como 48 horas y llegaba cada día y era un dibujo, cada día. Monté un cuento, hice un cuento, me lo inventé porque yo no escribo, me inventé un cuento de un perro que se llama Manolito, que le faltaba una pata y empecé a escribir, entonces un día se me ocurría una frase, una parte del cuento y dibujaba, o al contrario. Al día siguiente dibujaba y entonces luego, depende del dibujo, creaba la historia. Y ahí empecé a conocer gente de aquí, por internet.
una de las puertas que llamé hace un montón de tiempo, que era Gigi Arrington, que era la montada del Festival del BAC en Barcelona. Me mandó un email y me dijo que, bueno, que tenía un proyecto y tal, y que quería ver mis dibujos, que estaba interesada y tal. Y vino a mi casa, le enseñé los dibujos y me propuso pintar un mural de 5 metros. Yo me emocioné y dije, joder. Claro que dije que sí, y ahí empecé ya a pintar y a meterme en el circuito de Barcelona. Conec l'obra de Sokatova. Em sembla que és una artista molt, molt interessant, que té un llenguatge molt propi, sobretot, i que està fonamentalment treballant amb la figura humana, però que s'ha apartat dels esquemes més tradicionals de la representació de la figura humana i ha fet jo crec que unes creacions molt particulars, sobretot donant protagonisme a certes parts del cos humà, de la dona, fonamentalment. Yo creo que son reflejos de la condición humana, son fórmulas de exploración sobre los elementos tantas veces contradictorios y convulsos que forman parte de lo más profundo de nuestro ser, recoger de forma simbólica e icónica la parte más convulsa y la parte más contradictoria y más dura de esos espacios de relación entre lo que somos y lo que nos condiciona desde fuera. Es una serie que, si no estoy mal, se llama Formando parte de un paraíso, y son los trabajos en donde hay unas tensiones físicas que no podrías acabar de decir si son fibras musculares o cabellos trenzados, y que suelen estar hechos con tinta. A mí la inspiración no me viene, a mí la inspiración es trabajando, haciendo cosas. O sea, no de repente te levantas y dices, oh, me ha venido la luz de la inspiración y he hecho la obra maestra. No, eso no pasa así. Yo, por lo menos a mí no me pasa. Pintar es la razón de mi vida, o de vivir, sí. Porque creo que si no, cuando ya llega a una edad, porque cuando eres pequeño pintas, te lo pasas bien, ¿no? Pero cuando eres mayor y es una necesidad, yo si no pintara, no sé si podría aguantar ser adulta. Pues este es mi almacén, que es donde guardo la obra que voy terminando, porque no me cabe en el espacio que tengo arriba. Entonces este espacio me lo cedieron y aquí voy guardando toda la obra que voy terminando. Y bueno, esta obra que tengo aquí es una serie que se llama Muñecos. Nada, se me ocurrió un día pensando en los muñecos que teníamos cuando éramos pequeños, de nuestra infancia, que como nuestro primer amigo, que siempre le pones el nombre, ¿no?, de una persona, pero sabes perfectamente que no es una persona. Entonces por eso el hecho de ponerles caretas de humanos a los muñecos. Con el tema de poder dialogar, si quieres dialogar con un muñeco, pues le quitas la careta, y si quieres dialogar con una persona, pues le pones la careta. Los osos no son comprados, sino que son de personas, de amigos y tal, que me los fueron cediendo, y cada oso tiene una historia con la persona. O sea, cada uno tiene su historia, y la idea en sí, en la exposición, es ponerlos junto con la historia del muñeco. Como es una serie que tampoco considero que esté acabada, porque la mayoría de las series que empiezo siempre considero que puedo seguir trabajándolas, empezaron siendo caretas, la que tú puedes quitar y poner, y luego ya empezó como el tema como a complicarse un poco más, ¿no? Cuando ya de repente eres como del paso de la infancia al adulto, que el muñeco tiene la careta de humano y ya no se la puedes quitar. O sea, ya tu muñeco se ha convertido en un personaje adulto. ¡Ah! Perdón. Corta, que se me ha ido. En el cole me gustaba mogollón dibujar y no lo decía tampoco, pero me acuerdo que estaba en clases, y cuando era la clase de dibujo, que era como un poco plástica, dibujaba y me lo pasaba súper bien y me desinhibía total. Entonces fue un profesor el que se lo dijo a mis padres, como que yo tenía mano y que deberían apuntarme a un curso. Yo solo recuerdo que me gustaba mucho, que me relajaba en ese momento.
Mis padres me animaron a... Bueno, animarme, me preguntaron, porque yo era muy pequeña, tenía 7. Ellos me preguntaron que si me gustaba dibujar. Les dije que sí y me dijeron que si quería apuntarme a clases de dibujo. O sea, no fue ni una obligación, simplemente una pregunta. Y entonces yo dije que sí y a partir de ahí, bueno, pues empecé en una academia, pero sin obligación siempre. Vas cuando quieres y tú te cansas, lo dejas y yo estaba encantada. Lo que pasa es que era una niña muy revuelta, o sea, pintaba, dibujaba un poco y ya quería otra cosa. Me ponía una escultura, dibujaba súper rápido y decía ya. Y mi profesor me decía, ¿cómo que ya? No, o sea, a ver niña, trabaja. Yo, no, pero ya está. Pinto todos los días porque me sale o dibujo todos los días. Quizá un día no lo hago, ¿sabes? Pero anteriormente había veces que podía estar sin pintar o dibujar 2 días o tal. Ahora es como, no lo pienso, siempre lo hago, ¿sabes? No lo pienso, es como ya está tan metido en mí que no... Y cuando muchas veces que quiero hacerlo y al mismo no tengo el tiempo de pararme, coger el pincel o el boli o tal y ponerme, o sea, hasta me agobio un poco. Porque es como la manera de soltar, tanto para lo bueno como para lo malo, porque, a ver, yo me lo paso súper bien. O sea, yo disfruto cuando cojo un carboncillo y me da ahí, o cojo un personaje que lo he hecho súper mono y de repente cojo el carboncillo y lo tapo entero, o sea, es que no sufro nada, és com, que guai, no? O sea, com romper. El cabell com a símbol és molt típic de la dona, no? De la figura de la dona. I ella fa molta... Jo crec que hi ha pintures, hi ha creacions d'ella que fa amb molta intensitat aquesta idea de potenciar el caràcter de la dona per sobre del de l'home, perquè té més possibilitats des d'un punt de vista pictòric i dibujístic. Destaco fonamentalment el caràcter dinàmic que té, que és molt important. Penso que a més és molt adequat en el moment actual fer obres amb molt de moviment, perquè de fet el món actual és moviment ràpid i amb la velocitat màxima que volien aconseguir els futuristes però que no la van aconseguir del tot i que en canvi ara sembla que Sokatova està en el camí per aconseguir donar aquesta sensació, no? De moviment màxim. També les composicions, quan surten diferents persones, o sigui, no lligades només al retrat d'una sola persona, sinó quan surten diferents, com combina els espais de la composició per donar també aquesta possibilitat de veure la composició des d'una perspectiva molt equilibrada per una banda, molt ben construïda, però per una altra amb línies diagonals en les quals hi ha evidentment una ambició per ressaltar el moviment. I llavors no necessàriament sempre és paral·lel l'èxit personal amb les vendes. El desarrollo creativo es una cuestión que potencialmente está al alcance de cualquier ser humano. Y hay estructuras y modelos de relación y de gestión de lo social que están destinadas precisamente a que no se desarrolle ese potencial por parte de la ciudadanía común. Y creo que hay ahí intereses espurios que sería importante detectar. Son importantes y es una pena que cada vez más, al menos en el contexto del Estado español y la autonomía catalana, que es donde estamos, se ha visto francamente muy mermado lo que es el apoyo público a los procesos, a los proyectos artísticos. No olvidemos que de un tiempo para acá el arte en España está grabado con un 21% de IVA y los artistas que tienen una representación con una galería del exterior, un coleccionista puede adquirir con muchísimos menos recargos de impuestos la misma obra, aunque vivan aquí en la misma ciudad. Sònia podria estar venent més, però estant més descontenta de si mateixa. Llavors, és un equilibri, és una ponderació tan cristallina que a vegades es pot trencar. 24 horas estaría todo el día aquí. O sea, estaría todo el día aquí en el sentido de estar aquí, poder
contactar, tener proyectos fuera, poder viajar, o sea, me encantaría tener como el lugar y moverme, pero me encanta, o sea, es lo que quiero en realidad, poder estar aquí. Y cansa mucho y hay mucha gente que lo deja y yo a día de hoy no lo voy a dejar, no lo dejo y no lo voy a dejar, creo, nunca, pero... Porque venda o no venda voy a seguir pintando, pero sí que me gustaría pues estar solamente metida en el circuito artístico y salir fuera y hacer proyectos internacionales y he hecho algo, pero nunca yo puedo ir con la obra. O sea, me han salido proyectos, la obra se ha ido fuera y yo nunca puedo ir, porque tengo otro trabajo que no me lo permite. Entonces eso me preocupa y me agobia, o sea, me agobia. Tant de bo ella pogués doncs, deixar de tindre una feina que li doni el viure, el dia a dia, i que pogués vendre més per dedicar-se exclusivament a l'art. Hombre, yo el trabajo que tengo ahora, ¿qué hago para pagar mis alquileres y mi vida? Pues no me apetece, o sea, sinceramente. O sea, sí, también es verdad, tengo un trabajo que es diseñadora gráfica para moda, que, bueno, mucha gente piensa, ¿no? O yo misma, pues mira, mejor que cuando trabajabas de camarera o trabajabas de dependienta, pues mira, por lo menos coges un pincel, ¿no? Pero llega un punto que ya te cansas, porque no es que lo hagas durante un tiempo, es que llevo mucho tiempo haciéndolo. Entonces, no, yo no quiero hacer eso. Quiero poder vivir de mi trabajo, porque mucha gente piensa que esto es un hobby, que yo vengo aquí el fin de semana a hacer mi hobby de voy a pintar un cuadro. No. O sea, hago mi trabajo porque no me queda más remedio como muchísima gente, o sea, no soy la única. Respecte a la Sònia, per mi no difereix el concepte que jo tinc d'ella com a artista, tant si ven com si no ven. Jo crec que encara té una carrera llarga, però vull dir, és ara quan tinc molt clar que no es pot deturar. No, ara has de donar... Jo crec que és molt important ara poder arribar amb algo que tu consideris sòlid als 40 anys. La manifestació artística és una forma de llenguatge. Si és una forma de llenguatge, per tant, és una forma de comunicació i requereix fonamentalment una actitud generosa, no pas ególatra. Hace poco mi padre enfermó. Un palo así te da una hostia como diciendo, espabila porque mañana no estás. Y cuando te pasa algo, lo ves más claro, ¿sabes? Porque le pasa a tu alrededor y claro, al final no es tan íntimo tuyo, pero cuando te pasa a ti, yo lo recuerdo y justo estaba en Arco además, que me llamaron y no pensaba que era él. Y te lo juro que sentí ¿sabes? Como un daño, de decir, hostia, o sea, no lo puedo controlar. O sea, está así, si se muere, se murió. Le dio más razón de ser al tema de que yo pinte, porque él tuvo el ictus y perdió la capacidad del habla, la afasia. Con lo cual, a los 2 días de haberle pasado, empecé a dibujar con él, porque él siempre me alentó y yo siempre lo alenté a dibujar porque le gustaba desde pequeño, pero nunca es como, no, yo ya soy mayor, no lo hago. Claro, ahí no tenía más cojones. Entonces, como no podía hablar, pues le puse un folio delante, lo primero que hice fue dibujar y para mí es como darle al dibujo como una herramienta realmente que es súper importante, que todo el mundo dibuja. O sea, mal, mejor, peor, todo el mundo. Es una capacidad que cuando te falta una, y hicimos ejercicio y libretas de dibujo con mi padre para que él reconociera, y está guay. Y eso le ha ayudado un montón. I ella, si algú té, és incansable. És carn d'estudi, es obsesiva. O sea, yo acepto tanto crítica positiva como negativa. Me encanta que me critiquen, que me digan, oye, a mí esto me gusta, no me gusta. Porque encima, yo en mi cabeza te digo, sí, o sea, lo acepto y me lo pienso y tal, pero si yo estoy segura de lo que hago, te voy a decir, vale, guay, pero es que a mí me gusta. Entonces lo voy a seguir haciendo igual. Aquí veo como lo que no me gusta de la situación que tengo, pues la cambio. Y a día de hoy ya la he cambiado una parte, o sea, ya tengo una individualidad, ya tengo mi taller donde está mi casa, también vivo en una zona cerca del mar, o sea, como que ahora ya tengo veo como más luz y más aire entre lo que estoy viendo de hace tiempo, ahora. Creo que ha habido como si hubiera pasado una ráfaga de aire, viento, que ha refrescado todo. Como artista tengo una parte como muy guay en la que me puedo desahogar y que otra persona no puede, entonces
como un amigo fiel que nunca en la vida, o sea, ni es una pareja, ni es tu familia, es tu diálogo contigo mismo todo el tiempo. O sea, y ahí no hay reglas. Socatova es Sonia, Socatova es una persona normal con inquietudes que necesita expresar de una manera artística. Pero Sonia es una persona igual que cualquier persona que vea su trabajo, con los mismos problemas, con los mismos miedos y con las mismas inquietudes. O sea, ser humano, pero con unas necesidades quizá en ese plano artístico que me hacen, pues, tener como una especie de, no sé, como un ideal paraíso, que significa que me podrán quitar todo, poder un día no tener dinero, no tener una casa súper mona o un coche, porque no lo necesito. O sea, lo material para mí es poder tener esto, ¿sabes? Como rotuladores, o sea, lo que pueda conseguir poder expresar. Entonces no necesito tener un coche que me lleve, pues, si no ya lo alquilaré, ¿sabes? Hasta el desarrollo de conciencia crítica, el arte debe, creo yo, aportar al crecimiento del género humano. I la humanitat és art i tots anem plegats, no? La voluntat és el que determina, i la intencionalitat, el que determina que una persona sigui artista o no. Las cosas llegan cuando tienen que llegar. Yo por ahora estoy contenta, no me puedo quejar. Y siempre voy a llegar a más. L'art és la creació. La creació és una manera d'intentar imitar el que feien els déus, el que ha fet Déu, si creus en un Déu, no? O sigui, es tracta fonamentalment d'intentar, ja sigui a través de la recerca, però també, i això molt important, sense la qual cosa no existiria l'art, penso jo, a través de la intuïció. Per tant, racionalisme i intuïció molt equilibrats i en un mateix barem, crec que s'hauria d'establir, poden donar com a resultat una creació molt digna. Un tipus d'activitat que amb el temps, a més, la persona que va endinsant-se i va aprofundint, no pas que vagi abraçant molts més àmbits, sinó tot el contrari, ha d'anar aprofundint en el que pot ser el seu estil propi fins a trobar un camí. Tengo mucho carácter, aguanto. O sea, me cuesta sacar el carácter, pero cuando lo saco creo que soy bastante tormenta.